Él es comunicador social con más de 18 años de experiencia en medios de comunicación, desempeñando diversas funciones como la de periodista, productor y jefe de gabinete, entre otros muchos. Posee título de licenciado de comunicación en la Universidad Central de Venezuela. Él es de Venezuela, concretamente de Caracas. Y ese título lo consiguió en Venezuela, dice que la más importante del país, la universidad más importante. Y la tesis que él sacó en ese grado obtuvo la más alta calificación, elegida como el mejor trabajo de toda la promoción de periodistas. Y el currículum lo recibís cada semana. Si alguna persona no lo recibe y quiere recibirlo, Consuelo, ¿tú lo recibes? Sí, ¿no? Si alguien no lo recibe, pues que venga y me apunta aquí su número de teléfono. Esto no compromete a nada, simplemente que cada semana va a recibir quién es el conferenciante, que le apetece viene o que no puede o que sí puede, en fin. Simplemente es eso. Pues nada, le vamos a dar un fuerte aplauso para que se anime. Primero, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. La vez pasada hablamos de otra cosa, otra de mis pasiones, que es el café. Dimos una charla sobre lo que es el café de especialidad, pero hoy vamos a hablar de algo que es mi profesión, ¿no? Como bien dijo Isabel, estudié comunicación social. Yo no tengo un grado, es decir, yo no soy o periodista, o productor, o comunicólogo. Nosotros tuvimos la suerte, los que estudiamos en esta universidad, de salir egresados, de salir de la universidad de manera global. Con lo cual la comunicología es un área que siempre me ha interesado, ¿no? Parte de la comunicología, lo que conocemos es la oratoria, ¿vale? La oratoria, lo que para muchos es el arte de hablar en público, que eso no es la oratoria, sino es la maxificación de los resultados de los procesos comunicativos. Uno de los procesos comunicativos es justamente el lenguaje no verbal, que es de lo que pretendo decir algo hoy acá. Aclarar dos cosas. Primero, pedir disculpas porque tengo un terrible dolor de espalda, así que si me suena un ¡ay! Es por el dolor que tengo, por si acaso. Segundo, no soy experto en lenguaje no verbal, eso yo lo respeto muchísimo. Hay gente que tiene una trayectoria de muchísimos años, de muchísimos más estudios que yo, con lo cual en eso soy bastante responsable, ¿no? Sin embargo, lo he estudiado más del promedio y algo conocemos. ¿Cuál es la idea de hoy? Divertirnos y que si en la medida de lo posible alguien puede llevarse algo nuevo a partir de esta charla, pues maravilloso. Vamos a comenzar por el principio, ¿vale? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Alguien tiene una idea? Interactivo, ¿eh? Aquí vamos a conversar, yo no soy profesor, yo no soy catedrático, la idea es que... La segunda parte te da la pregunta. Sí, al final yo sé que hay preguntas, pero bueno, sí, ¿no? Es que hay una partecita que ustedes me van a ayudar a mí, ¿vale? Primero pregunto, ¿alguien sabe lo que es el lenguaje no verbal a grandes rasgos? El gestual, pues el lenguaje gestual, el corporal, el lenguaje de textos, de gestos. de gestos. De gestos. Por ahí vamos. Vale. ¿Perdón? También forma parte del lenguaje no verbal. Nosotros tenemos principalmente dos sistemas de comunicación, el verbal y el no verbal. El verbal lo conocemos, todo lo que es oralidad, ¿vale? Pero hay otro que es justamente el lenguaje corporal, entre comillas. La definición más o menos es esta: es el proceso comunicativo consciente o inconsciente, ojo con esa palabra, es inconsciente la mayoría de las veces, el que no está involucrada la palabra, bien sea oral o escrita. Esto es a través de signos, de gestos, como bien mencionaron, e indicios. Pero a diferencia de los otros, no posee una estructura sintáctica. ¿Cuál es la gran diferencia? El lenguaje tiene una estructura. En el castellano tiene una estructura, en el inglés tiene otra estructura, en el alemán tiene una estructura, ¿verdad? El lenguaje no verbal no posee estructura, no es estructurado. Y eso es una de las grandes diferencias, con lo cual hace que su estudio sea más complejo y, para lo que nos gusta, más interesante. ¿Qué es más antiguo? ¿El lenguaje no verbal o el lenguaje verbal? Evidentemente el lenguaje no verbal.
¿Por qué? Porque desde que aparecieron los homínidos, desde los Australopithecus, desde la famosa Lucy, hemos tenido una necesidad de comunicación. Los animales se comunican, pero no se comunican a través de la palabra. Se comunican a través de gestos, de ruidos, de señas. Nosotros, los homínidos, hemos evolucionado también en ese sentido. Y entonces nos comunicábamos a través de señas. Ya allí había lenguaje no verbal. ¿Qué sucede? Que en la evolución del Homo sapiens sapiens, eso está registrado en nuestro cerebro. Es decir, hay un factor biológico innato en cada uno de nosotros en el lenguaje no verbal. Todos nacemos con eso. Y además, luego viene la otra influencia, que es la influencia cultural. Por eso decimos que, sí, ciertamente el habla es quizás la máxima expresión de la creación del hombre, de la humanidad, pero se desarrolló mucho después de la aparición de los homínidos. En cambio, el lenguaje no verbal nace junto con la aparición de los mismos. Es decir, nos comunicábamos siempre y nos seguimos comunicando a través del cuerpo. Hay 4 elementos que componen el lenguaje no verbal a grandes rasgos. Yo no quiero ser muy académico en esto, pero es importante esquematizarlos para saber de qué vamos a hablar, ¿no? Esos 4 son los siguientes. Está la kinésica, la proxémica, la cronémica y el paralenguaje. Vamos a ir uno por uno, tratando de desgranar qué es cada cosa. El más conocido, el más importante, el que más bombo se le da, es la kinésica. La kinésica es lo que hablábamos, básicamente todo lo que es el lenguaje del cuerpo, los movimientos, la gestualidad, la mirada, la sonrisa, todo eso, todo lo que sea lenguaje corporal que se entienda como movimiento, forma parte de kinésica. Es la ciencia que estudia el significado expresivo, apelativo, comunicativo de los movimientos corporales de todo tipo de gestos. Todo tipo de gestos. En otras palabras, abarca los gestos, postura, expresión facial, mirada y la sonrisa. Y la función es sencilla: otorgar significados especiales a la palabra oral y complementar para explicar una idea. Vamos con la expresión facial, uno de estos componentes. Hay un psicólogo, el más importante en cuanto a esto, que se llama Paul Ekman. Paul Ekman escribió este fantástico relato, un estudio, que lo que hacía era básicamente detectar si las emociones eran universales, es decir, si en cualquier parte del mundo podíamos detectar a través de un gesto de la cara esa emoción, ¿vale? Es algo fantástico. Y encontró que hay por lo menos 6 universales. Ahora es cuando ustedes me van a ayudar, ¿vale? Yo voy a poner una fotito y entre todos me dicen lo que ven en esa foto. ¿Qué emoción o qué sentimiento estamos viendo en esa foto, ¿vale? ¿Aquí qué vemos? Alegría, ¿verdad? Todos lo identificamos. Vamos con otra. Yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Lo dicen ellos. Aquí hubo más debate. Unos dijeron bien, otros no dijeron bien. Esto es algo después de las votaciones. Seguro. Eso es segurísimo. Segurísimo. Y dependiendo, en efecto, miedo. ¿Esta cuál es? Gracias. Esta es la fácil. La sorpresa. ¿Y esta? En efecto, tristeza. Como podemos ver, hay una cantidad de emociones que todos hemos podido ver sin ningún tipo de conocimiento, ¿vale? No hace falta estudiar para aprender a ver esto. Pero bueno, parte de la idea de la charla es
darle algún consejito a ustedes de cómo podemos detectar alguna de estas cosas. Es decir, a pesar de que son innatas, está estudiado. Vamos con una de ellas. La felicidad, que fue el primero que vimos. ¿Cuáles son los rasgos faciales de la felicidad? No sé si se leerá desde el fondo, igual yo lo leo. Me pongo de este ladito a ver. Se forman las patas de gallo, las mejillas se elevan y se aprecian los movimientos en los músculos que buscan hacer la sonrisa. ¿Vale? El enfado, ¿cómo lo detectamos? Las cejas suelen juntarse, la mirada suele ser más dura y los labios se estrechan. Se aprietan, exactamente. El miedo, eso. Las cejas se elevan, los ojos se abren, ¿no? Los párpados superiores se elevan, exactamente, y los inferiores se tensan, mientras que los labios se estiran un poco, ¿no? De miedo. El asco, reconocible, ¿no? Se elevan un poco las comisuras, la nariz se arruga. Y la sorpresa, bueno, la boca suele abrirse bastante más, al igual que las cejas y los ojos. Como vemos, todos tenemos, permiso, paso ahora por aquí, todos tenemos eso en nuestro sistema. Es intrínseco, es humano, todos los tenemos. Ah, bueno, faltó la tristeza. Los párpados superior caídos, pérdida del enfoque, eso es muy importante. Cuando vemos la mirada perdida, ya sabemos que allí hay probablemente tristeza. Y los labios también se caen ligeramente. Estos son lo que hablábamos de los rasgos faciales, pero también tenemos los gestos. Son los movimientos que hacemos. Está del rostro, como hemos podido ver, está del cuerpo, está de las extremidades, de los brazos, de las manos y de las piernas. ¿Qué hacemos con ello? La mayoría de las veces lo que hacemos es reafirmar mensajes, ¿vale? Es lo que solemos hacer. Y va, por lo general, ligado del habla. Por eso una cosa va acompañada de la otra. Hay una cantidad de gestos que ahora los vamos a decir, pero hay 5 que son los que solemos hacer. Así como vemos que hay 6 emociones, hay 5 gestos que solemos repetir, que son, bien sea por biología, que lo tenemos intrínseco, o bien sea culturalmente aprendido. Esto es un estudio realizado en el año 69 por Ekman y Friesen precisamente. ¿Cuáles son los gestos? Estos son los primeros, los gestos emblemáticos. Son una traducción verbal concreta sin necesidad de usar palabras. No necesita. Cuando hago así, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Necesito hablar? Cuando cantan el himno, ¿no? Ese orgullo en el pecho. Esos son los gestos emblemáticos. Y los tenemos intrínsecos. Algunos lo utilizan más, otros lo utilizan menos, pero todos los tenemos y fíjense cómo la mayoría los identificamos. Los gestos ilustradores, estos me encantan, los ilustradores, porque es lo que acompaña el discurso. Ustedes ven que yo me muevo mucho, que yo gesticulo, que yo muevo las manos y trato de que sea siempre acompañando lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando voy hacia adelante, hago este movimiento para que ustedes vean mi ejercicio completo. Me voy hacia atrás para retraerme, pero cuando vengo hacia adelante es porque estoy reafirmando algo. Estos son gestos emblemáticos. Básicamente, acompañan a la palabra. Le generan credibilidad al habla, que no es necesariamente un orador, que todos los hacemos en cualquier momento. En cualquier momento lo estamos haciendo. Cuando estamos enfadados, o cuando estamos... ¡Pam, pam! Esto es un gesto emblemático, que estamos reafirmando lo que, con el gesto lo que estamos verbalizando, ¿vale? Todos los hacemos permanentemente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos haciendo gestos emblemáticos. Después están los reguladores, que son los que justamente regulan la comunicación. Aquí se podemos repetir, por ejemplo, el turno de las palabras. Aquí yo regulo la comunicación sin necesidad del habla. Son los gestos que socialmente son aceptados, que dan turno o cambian la forma de la conversación o de la oralidad en este caso. Luego tenemos los adaptadores, también son de los más conocidos. Los adaptadores son movimientos que realizamos tocando nuestro propio cuerpo.
Vean ahora que estábamos en elecciones. Cuando están detrás del atril, noten las manos de los oradores, de cualquier político. Van a ver casi con seguridad que o se tocan el anillo, se entrecruzan las manos, algunos hacen un gesto aquí o de acá. Esos gestos lo que denotan es tratar de, dependiendo del contexto, de calma, de reafirmar lo que estoy diciendo. Y en un contexto de política, de que tú sabes que te están viendo mucha gente o que te están escuchando, en la radio yo lo hago mucho. Si alguna vez alguien ha visto el programa que hacemos en la mañana, cuando estamos en oralidad yo me toco mucho los dedos, tratando de reafirmar eso, ¿no? Todos lo hacemos, es inconsciente la mayoría de las veces. Pero lo que busca uno es concentración y relajación. Vean a los políticos, pues, cuando hay un fotocall, cuando la gente le van a tomar fotos, incluso por muy artistas, por muy famosos que sean, muchos se ponen así, ¿no? Permiso. Eso lo hace, exactamente. Eso lo que hace es regular. El cuerpo está emitiendo una señal, que no lo puedes verbalizar porque te expone, y de esa manera se libera y lo controlas. Esos son los famosos gestos reguladores. Me van a ver muchos gestos reguladores a lo largo de la charla, ¿eh? Y después, bueno, los más obvios que son los que manifiestan afecto, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien, cuando le abrazamos, cuando le damos ese calorcito. Esos son gestos que no necesitan palabras. Un abrazo no necesita palabras. Uno se acerca, da el abrazo y ya está. Eso es un gesto que manifiesta cariño. Tomar la mano, dar el beso. Todo eso es lenguaje no verbal, ¿eh? Este me encanta, la postura. La relación de las posiciones de las articulaciones del cuerpo y su correlación con las extremidades, brazos y piernas, con respecto al tronco y viceversa. En otras palabras, va a ser lo más sencillo, es la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y cómo se relaciona con ella. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos una postura asumida. En algunos casos es natural, en otros casos hay ensayada. En mi caso, yo soy encorvado de toda la vida. Pero a través de la postura podemos ver muchísimas cosas, muchísimas. Además es la primera que podemos ver, es la más fácil de descubrir y observar. Es simplemente ver. Aquí yo veo una postura que está absolutamente abierto, relajado, receptivo a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, está abierto, sentado, además con macho alfa, el cuerpo hinchado, inflado, proyectando todo eso, por ejemplo, ¿no? Por otro lado veo, sí, es una posición de, vean a los políticos cuando se sientan ahora, cómo tratan de abarcar la mayor cantidad de espacio posible, ¿no? El que lo hace fenomenal, y mira que me cuesta admitirlo, es Pablo Iglesias. Me cuesta, me cuesta, pero lo hace fenomenal. Fíjense cuando se sienta, él expande la espalda, apoya los brazos, abre el pecho, diciendo yo soy el macho alfa. Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Porque son bajos. Sí, pero no solo porque es bajo. La altura influye en eso, evidentemente en la psicología, pero la postura no tiene nada que ver. Vladimir Putin siempre, piernas abiertas y pecho afuera. En cualquier situación, en cualquiera. Va montando caballo y el hombre está así también. Es decir, es una proyección de mando, de autoridad, de macho alfa. Eso es lo que buscan proyectar, de macho alfa. Por eso la postura es fantástico. Y es una de las cuestiones que más fácilmente socialmente copiamos, inconscientemente. Cuando estamos en un grupo, hay una persona que suele ser el centro de atención sobre las demás. Esas demás suelen adoptar la postura de esa primera persona. Cuando estamos hablando y estamos en sintonía las dos personas o el grupo de personas del mismo tema, es decir, si estamos de acuerdo en el mismo tema, vamos a tener una postura similar. Sin embargo, cuando estamos en contra, la postura va a ser opuesta. Fíjense, cuando vean a dos personas discutir, cómo se van alejando, cómo se incomodan. Cuando una persona está, ahora que estamos en tanto tiempo de debate en política,
Vean cuando una persona se comienza a retorcer en la silla, cuando le va a venir el turno de palabra, porque está manifestando a través de su postura que no está de acuerdo con lo que están escuchando. Y como no tiene la palabra para decirlo, estoy incómodo, y lo manifiesto a través del cuerpo, a través de la postura. Es fantástico, ¿no? Espero, bueno, para mí es fantástico, espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Se cree que si dos personas comparten el mismo punto de vista, también comparten la misma postura y viceversa. Cuando no la compartimos, lo vemos también. Esto es importantísimo en reuniones de negocio, saber cómo poder afrontar, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una persona que quizás no conocemos, que tenemos que sentarnos a negociar un contrato, dinero, ver cómo está la persona sentada, ya si es hombre o mujer, ya uno más o menos sabe con qué se puede encontrar. El hombre siempre trata de eso, de expandirse, de imponer su criterio, de sentarse a la izquierda más que a la derecha, por las fotos. La foto primero se lee de izquierda a derecha. Todo eso es postura y comunicación no verbal. Este les va a encantar, espero que les guste. La mirada o el contacto visual. A pesar de estar en la cara, en el rostro, los ojos ameritan una mirada. Esto es una licencia poética que me he tomado, mucho más profunda de la comunicación no verbal. Es uno de los elementos más importantes, ya que sus funciones y mensajes son muy amplios. Aquí, antes de avanzar, he de decir para dar la información adecuada. Dentro del análisis de la comunicación no verbal, esto tiene un asterisco. ¿Por qué tiene un asterisco? Porque depende de qué lado del cerebro solemos utilizar más, ¿vale? Con lo cual, esto no es taxativo, no es exactamente así todo el tiempo, tiene factores, pero hay cosas rescatables e interesantes, como hacia dónde vemos, que es lo que más o menos vamos a ver ahora. La importancia de la mirada es tal que ¿cuándo se inicia una conversación? ¿Cuándo se inicia? ¿Con la palabra? Cuando te miro. Si no hay mirada, no hay inicio de conversación. ¿Qué buscan los vendedores de calle o los que reparten las revistitas religiosas? ¿Qué es lo primero que le buscan a uno? ¿Por qué? Porque la mirada hace un contacto que es imposible salirse de ella, al menos de que eres tomado como mala persona. Es decir, cuando tú vas en la calle y miras y no te paras, todos, la gran mayoría, solemos sentirnos así como un poco mal si seguimos. Por eso lo que van a buscarle siempre es la mirada. Si ustedes requieren la atención de alguien, busquen esa mirada. Porque es allí donde en realidad vamos a captar la posible atención que nos puedan dispensar también. Pero si no hay mirada, no hay comunicación. Y de hecho, cuando quitamos la mirada, se interrumpe la conversación, ¿eh? Yo estoy hablando, pero si yo quito, ahí se acabó la comunicación. Es tan sencillo como eso. A través de la mirada expresamos gustos, introversión, extroversión personal, las inseguridades, por supuesto, entre otras cosas. Pero la mirada también sirve para escuchar. Curioso esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la mirada sirve para escuchar? Manifiesta atención. Manifiesta atención. Se capta mejor. Son dos de los elementos. El principal de todos estos es que inicia la escucha activa. Es decir, cuando le queremos manifestar a alguien que estamos interesados en lo que nos está diciendo, solemos hacer contacto visual, solemos ver a los ojos. Y si estamos viendo los ojos, estamos prestando atención. Y si estoy prestando atención, estoy escuchando lo que me están diciendo. Con lo cual es el inicio de la verdadera escucha activa. Por eso es tan importante ver. Una clave que muchos amigos hombres, la mayoría de los hombres, la mujer suele hablar más que el hombre, ¿no? Y suele expresar más las emociones que el hombre. Los hombres somos machos, no expresamos las emociones, ¿no? Oye, ¿y qué puedo hacer? Porque a veces me agobia, mi novia, mi pareja me agobia tanto hablar, y a veces que dejo de escucharla. ¿Qué puedo hacer? Primero, mirar a los ojos. Y segundo, ve en las palabras que hace énfasis. A través de esas palabras que hace énfasis, tú vas a ver por dónde van los tiros sin necesidad de tener toda la conversación grabada en la memoria, porque a veces hay unas retahílas que son bastante largas, ¿no? Que tú, que tan, pim, pum, ya. Todos hemos pasado por eso. ¿Cómo podemos hacer?
detectando esas palabras claves en las que la persona hace énfasis, que es lo que está intentando manifestar con mayor ahínco. Y si eso lo unamos al contacto visual, vamos a estar prestando bastante atención al mensaje que nos están tratando de decir. Lo de la dirección de la mirada, esta es la parte un poquitito más polémica. Se dice que hacia donde vayan los ojos significa que estamos activando una zona del cerebro. Esto es cierto, aunque, como he dicho, depende de dos factores fundamentales. El primero, el lado primordial del cerebro con el que pensemos, y segundo, cultural. Pero bueno, dentro de ese contexto hay algunas generalidades. Por lo general, cuando la gente mira solo hacia arriba, es un gesto que a menudo indica desprecio. Aquí tenemos a una compañera de la radio, acá con su hija, la hermosa Chloe, que tiene 8 añitos. Cuando se enfadan y te hacen, mami, ¿qué me estás haciendo? ¿Hacia dónde ponen los ojos? Cuando se enfadan. Hacia arriba. Cuando los adolescentes, los que tengan nietos, cuando se enfadan, ¿hacia dónde miran? Hacia arriba, desprecio. No te soporto. ¿Por qué otra vez me estás diciendo eso? Pero como no lo pueden decir, porque saben que viene otro regalo, lo expresan a través de los ojos, del lenguaje no verbal. Eso es lo que suele indicar la mirada hacia arriba. Por eso decimos que si alguien está mirando hacia arriba, no suele ser una buena señal. No suele ser. Ojos para arriba, a la derecha. A la izquierda, la persona a la derecha, a la izquierda del interlocutor. Es el tipo de mirada que corresponde a la mirada visual. Quien está mirando hacia arriba a la derecha está intentando visualizar, recordar una imagen guardada en su memoria. Cuando intentamos recordar algo, solemos ver hacia allí. Por ejemplo, si alguien le pregunta de qué color era el auto del tío, para recordarlo, solemos mirar hacia arriba a la derecha. Solemos, no todos, solemos. Para arriba a la izquierda es otra cosa. Para arriba a la izquierda se supone que estamos activando la parte creativa del cerebro, ¿vale? La parte creativa. Aquí es cuando dicen, ¿no? Muchas personas dicen que es cuando podemos detectar la mentira a través de la mirada. Bueno, no es exactamente así. El contexto es lo importante. Si hay una pregunta de sí o no, estuviste con otra persona anoche y me montaste los cuernos, sí o no, la respuesta debería ser muy sencilla, ¿no? Sí o no, o sea, si somos honestos. ¿Para qué necesito yo activar la parte creativa del cerebro si la respuesta es no? O debería ser no, ¿no? Bueno, la activo porque necesito inventar algo. ¿Para qué necesito inventar algo? Probablemente es porque esté mintiendo. Probablemente. Todo, repito, depende del contexto, ¿no? El ejemplo que ponemos aquí es otro. Si pedimos a alguien que imagine algo absurdo, ridículo, tonto, posiblemente va a mirar hacia arriba y a la izquierda. Ahora, los ojos hacia la derecha, la mirada hacia la derecha. Es la memoria auditiva cuando tratamos de recordar sonidos, cuando tratamos de recordar la voz de alguna persona que se nos fue, que falleció, siempre intentamos ir hacia ese lado, cuando intentamos recordar una canción que teníamos siglos sin escuchar, ¿cómo es que solemos activarnos esa parte del cerebro a través de la mirada? A la izquierda es la memoria auditiva. Es la memoria auditiva, es la construcción de sonidos en la mente. Esto es muy importante porque es cuando intentamos crear a través, los músicos, por ejemplo, los compositores especialmente, tienen esta memoria muy desarrollada. No es casual la posición de ciertos instrumentos, no es casual. Eso es para activar justamente ese lado, esa mirada y ese lado creativo del cerebro a través de la memoria auditiva. Para abajo y a la derecha suelen ser las personas que están en ese diálogo interno. Cuando estoy hablando conmigo mismo, bueno, cuando estoy yo ahí concentrado, yo lo hago mucho y si estoy loco, sí. Todos estamos un poco locos, yo más que la mayoría, y lo hago muchísimo. En mi caso esto es verídico. Cuando yo estoy conversando conmigo mismo, estoy siempre viendo hacia allí, abajo y a la derecha. Cuando veamos a alguien haciendo eso,
es porque está en ese diálogo interno. Y abajo a la izquierda es la movilización de las emociones, ¿vale? Cuando vemos que una persona está mirando hacia abajo y a la izquierda y está alegre, es porque está recordando algo alegre, es porque está conectado con ese sentimiento. Cuando lo vemos triste, evidentemente es la contraria, ¿no? Es lo que es la movilización de los sentimientos que tenemos adentro. Y finalmente, para abajo directamente, tampoco es muy buena, demuestra por lo general timidez, una persona abatida, si yo me pongo así, muerte, abatido, fatal, terrible. El signo de la persona también que no desea tener una conversación. Yo no quiero hablar con nadie, y lo hacemos cuando nos vamos a tropezar con alguien en la calle, que ya ¿qué hacemos? Bajamos la mirada para que no nos vean, por lo que hablábamos antes. Bajar la mirada. También las personas que sienten mucha vergüenza suelen bajar la mirada. Bueno, aquí es más o menos un resumen de lo que hemos hablado de esto, ¿no? El visual creativo, el visual recordativo, el auditivo creativo, el auditivo recordado, las sensaciones y el diálogo interno. Eso es más o menos como lo podemos detectar, ¿vale? Ojo, esta es la aclaración, la hice antes, pero volvemos. No debemos hacer conjeturas sobre la veracidad o falsedad de una declaración solo por el hecho de observar la desviación de la mirada. Deben tenerse en cuenta las circunstancias, el tipo de preguntas que se intenta responder y la gama de expresiones y gestos que aparecerán como resultado de lo que está en juego al responder. Es decir, depende del contexto. Esto no es taxativo, eso es importantísimo aclararlo. Vamos al siguiente punto. La primera fue la kinésica, ahora vamos a la proxémica. Esta es fantástica, bueno, todas son fantásticas. La proxémica es la relación del cuerpo con el espacio, eso en resumen, ¿no? Con el espacio que te rodea. Hay personas que tienen una proxémica mucho más amplia y unas que la tienen mucho más más corta. También hay un elemento cultural fundamental en la proxémica, que eso lo vamos a ver ahora a continuación. Existen a grandes rasgos 4 distancias proxémicas. La distancia íntima, que es la más cercana, suele ser de los 45 o 50 centímetros de distancia de tu cuerpo. ¿A quiénes aceptamos allí? A tu pareja, a tus hijos, las personas que son realmente, que forman parte de ese círculo íntimo. No solemos dejar que pase nadie más, ¿vale? Es un circulito, bueno, más adelante vamos a ver el gráfico, ¿no? Después está la distancia personal, que es la que solemos relacionarlo con las personas más conocidas, los compañeros de trabajo, amistades. Va alrededor de los 50 centímetros al metro 20, 120 centímetros, eso depende de la persona. Una medida suele ser la distancia del brazo. Solemos mantener por lo general esa distancia del brazo, un poquito más, un poquito menos, pero es la distancia en la que solemos mantenernos cómodos en interacción con los demás. Después está la distancia social, que es la que mantenemos con los extraños. Yo no conozco, mantengo distancia. Suele ser después del metro y medio hasta los 3 metros de distancia. Y finalmente la distancia pública, esta es una distancia pública en la que solemos hacer para grandes grupos, en charlas, que suele ser de 3 metros y medio en adelante, y ya por supuesto no tiene límite. Aquí, esto es un punto importante. La proxémica está condicionada por la cultura. ¿Por qué? Diferentes culturas, la cultura asiática, por ejemplo, el tema de la cercanía para ellos es una falta de respeto, ¿no? Por ejemplo. Los latinos somos más cercanos. Creo que es el ejemplo que puse. Los latinos solemos ser más cercanos. Es un tema cultural, un tema también de lenguaje y de geografía. No es casual esto, que los latinos solemos ser más cercanos, mientras que, por ejemplo, los japoneses o los de los países nórdicos, los noruegos, son más distantes. ¿Por qué digo que tiene que ver la geografía? En Noruega suelen vivir a menos, ¿cuántos grados? Menos 20 grados a veces llega. ¿Sale la gente a la calle? No, se quedan en sus casas. Entonces, claro, el contacto con el otro es bastante menor. Al ser bastante menor, esa distancia suele ser mucho más amplia. Ellos cuando vienen acá están fascinados, porque no están acostumbrados en sus países, primero al clima, evidentemente, y después esa interacción.
lo que hemos tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con gente que viene del norte de Europa, lo agradecen muchísimo, ¿no? Los latinos somos distintos. Aquí con esta maravilla de clima, pues somos cercanos, estamos con poca ropa, nos vamos a la playa. Esos son factores culturales que juegan y juegan muchísimo. También, evidentemente, la proxémica varía de acuerdo a donde estemos, porque no es lo mismo estar en una discoteca abarrotada de gente. Ahí evidentemente la proxémica cambia. No voy a tener yo la misma distancia que suelo tener si estoy en una plaza pública. Entonces, la proxémica también tiene ese condicionante. Y aquí vemos las zonas más o menos, ¿eh? Esta primera zona íntima, la zona personal, la zona social y después esa famosa zona pública. Seguimos, vamos con otro elemento del lenguaje no verbal, la cronémica, que es la concepción, estructuración y uso del tiempo de cada cultura. También esto es tiene un enorme peso cultural. Y también, como la proxémica, depende del ámbito en el que se desarrolla. Existen principalmente 3 tipos de cronémicas: la conceptual, que es la que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una valoración del tiempo y de lo que hacemos con ese tiempo. Ese es un valor primero cultural, pero después personal. Puntualidad, hay gente que es muy puntual, hay gente que es impuntual y no hay forma de que lo cambie. ¿Ustedes conocen a un impuntual que haya dejado de serlo? Sí. Yo. ¿Sí? Tiene 8 añitos, ¿eh? A esa edad se puede cambiar. Pero de resto es muy difícil que un impuntual cambie, porque su valoración del tiempo es distinta. No cambian, no suelen cambiar. También el tema de, a través del habla, bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Más tarde, ahora mismo, ya voy. Eso culturalmente, incluso en países de mismo habla, tiene significados diferentes. El segundo es la cronémica social, que depende directamente de ese concepto primero que hablamos, que se tenga del tiempo. Está relacionado con los encuentros sociales. ¿Cuánto dura una visita? ¿Cuánto dura tomarnos un café? ¿Cuánto dura una entrevista de trabajo? Esas son algunas reglas socialmente aceptadas que culturalmente hemos aceptado. No voy a decir que nos han impuesto, sino que bueno, ya nos viene, hemos nacido y crecido en esta cultura y así la aceptamos. Después tenemos la interactiva. Esta es muy interesante, es la duración de los signos con que nos comunicamos. Por ejemplo, la duración de un saludo. Hay gente que da la mano y se queda un rato dando la mano. Hay gente que la da más duro, pero el apretar es otra cosa. Eso tiene que ver con las kinésicas. Este es con el tiempo. Cuando hay 2 personas que no se llevan muy bien y se quieren decir un mensaje no a través de la palabra, se dejan las manos un rato. Un rato. Y aprietan. El tema de los abrazos, ¿no? Los hombres solemos, bueno, no voy a hablar por los hombres, hablo por mí, solemos confundir mucho eso. Un abrazo de la mujer, si es muy largo, ¿qué pasa aquí? Es muy largo ese abrazo, ¿no? Como somos tontos, yo el primero, ya comenzamos a imaginar somos tontos, ¿eh? Somos tontos. El primero yo lo admito. Estas son cosas que la cronémica es importante, porque claro, sí, hay unos tiempos relativamente aceptados. La estrechez de dar la mano son unos 3-4 segundos cuando mucho. Cuando ya pasa de eso, el contacto visual que lo hablábamos antes. No es lo mismo ver a hombres o a mujeres, es decir, no es lo mismo ver a personas del mismo sexo que del sexo contrario, a los ojos. Son 2 significados distintos y ese tiempo de duración de la mirada puede significar una cosa u otra. Y en el caso del sexo contrario, cuando vemos por mucho tiempo a los ojos de ese interlocutor, puede significar un interés especial en esa persona. Cuando vamos a tomarnos unas copas y hay alguien que nos llama la atención, ¿qué hacemos? Tratamos de fijar la mirada en esa persona por la mayor cantidad de tiempo posible y después, bueno, invitar la copa, invitar a bailar, etcétera, etcétera. Cuando son 2 hombres que se están mirando mucho tiempo, y suelen ser heterosexuales, ¿no? Pueden ser hombres que se gusten, se atraigan, que es absolutamente válido. ¿Qué significa eso? Confrontación. Cuando 2 hombres se están viendo mucho, es que ahí va a haber pelea. Suele ser así.
si se ven por mucho tiempo, ¿eh? Si la mirada se prolonga mucho. Sí. ¿Qué? ¿No? Después. Y hay, como lo hablamos, se engloba en dos grandes grupos culturales, las monocrónicas y las policrónicas. Esto, vamos rapidito. Las monocrónicas son las que el tiempo es sagrado, son muy estrictos. Los estadounidenses, los japoneses, los nórdicos, ellos trabajan por tareas. El tiempo es sagrado, la puntualidad es sagrada. Eso se respeta por encima de cualquier cosa. Eso es más importante que el contacto con las personas. Trabajan por tareas, no por objetivos. Yo tengo esta tarea que hacer y la hago en este tiempo. De hecho, en esos países nórdicos, trabajar más de la cuenta, o sea, si te pasas de tus horas de trabajo, para ellos es que eres improductivo, eres ineficiente. Mire el grado de... A lo mejor una persona que quiere adelantar el trabajo, pues no. Tú tienes esta tarea y tienes que hacerla en este tiempo. Ya mañana harás otra tarea, no necesitas adelantarla hoy. Son culturalmente muy estrictos, ¿eh? Bueno, los coreanos, norte de Europa y estadounidenses. Y la otra, la policrónica, son lo contrario. Son culturas donde no se valora tanto el tiempo, sino la interacción personal, ¿vale? En ese sentido, somos personas multitasking y la mujer es fantástica en eso. Multitasking, hacemos varias tareas al mismo tiempo. Bueno, la mujer suele hacer varias tareas al mismo tiempo. Yo no puedo hacer dos. Ya ven que casi me tropiezo porque no puedo hablar y caminar. Dos ya yo no puedo. La mujer, especialmente la mujer de estas culturas latinas, suele hacer muchísimas tareas al mismo tiempo y se basa en objetivos, no en la realización de tareas. Es hasta que se culmine ese objetivo, no la tarea. Son cosas distintas, ¿eh?